feliz día a todas las brujitas, en especial a nuestras brujitas Jaylee y Claire. Bueno, y muchos más ahí en la serie, pero bueno. Feliz Halloween a todas las chicas. Quise empezar así, en tono de broma, porque para recordar que todo se inició allá en esas tierras, tema de Halloween. Y bueno, para homenajear a nuestras heroínas, principalmente a Claire, que casi la queman por bruja, casi. A ver. Bueno, hoy me tocó conversación acalorada, la segunda parte, y después el capítulo, este es el capítulo 28. Hola Gabriela. Y el 29 que es Sepultura, es bastante largo. Sí, muy lindo. Bueno, empiezo. Un poco de agua. Ya esto me lo voy a sacar, chicas. En cualquier momento. Sí, estoy contenta porque para el Día de la Madre recibí 2 libros y me falta uno. Así que recibí Viento y cenizas y Ecos del pasado. Así que ya me estoy completando. Bueno, empiezo. Voy a aguantar esto hasta donde dé. Estaban Claire y Lord John tomando un té, ¿se acuerdan? De ayer. Entonces, Claire le dice, lo lamento. Dije una vez que dejé mi taza. Tenía la intención de darle mis condolencias por la muerte de su esposa. Ahí quedó ayer Sophie. Una pregunta, ¿se escucha, no? Quisiera saber si se escucha y así ya sigo. Me miró sorprendido durante un instante e inclinó la cabeza en reconocimiento, correspondiendo a mi formalidad. Chicas, quiero saber si se escucha. Así continúo. Por favor. Bueno, listo. Vuelvo a retomar. Me miró sorprendido durante un instante e inclinó la cabeza en reconocimiento, correspondiendo a mi formalidad. Es una coincidencia que me lo diga en este momento, respondió. Estaba pensando en ella. Como estaba acostumbrada a que todo el mundo adivinara mis pensamientos con solo mirarme a la cara, el cambio me resultó gratificante. ¿La echo mucho de menos? Vacilé un poco, pero la pregunta no le pareció indiscreta. Incluso pensé que él mismo se lo había estado preguntando, ya que respondió de inmediato, aunque de un modo reflexivo. En realidad no lo sé, contestó. Me lanzó una mirada enarcando una ceja. ¿Le parece una insensibilidad? No puedo decirlo, respondí, un poco acáustica. Con seguridad, sabe mejor que nadie cómo lo afectó. Sí, me afectó. Dejó caer la cabeza sobre la almohada, con abundante cabello rubio suelto sobre sus hombros. O me afecta, por eso he venido, ¿entiende? No lo comprendo. Ian tosió y me levanté para verlo, pero solo se había dado la vuelta en la cama. Estaba boca abajo y una mano le colgaba fuera de la cama. Todavía estaba caliente, pero la fiebre ya no representaba un peligro. Se la levanté y se la coloqué sobre la almohada junto a la cara. Tenía el pelo sobre los ojos y se lo retiré con suavidad. Es muy buena con él. ¿Tiene hijos? Asombrada levanté la vista y lo miré. Me observaba con la barbilla apoyada en el puño. Nosotros tenemos una hija. Abrió los ojos. ¿Nosotros?, preguntó cortante.
¿La chica es... ¿La chica es de Jamie? No la llame la chica, dije enfadada, sin ningún motivo. Su nombre es Brianna, y sí, es de Jamie. Mis disculpas, dijo con educación. No he querido ofenderla. Añadió poco después en un tono más suave. Estaba sorprendido. Lo miré directamente, demasiado cansada para ser diplomática. Y un poco celoso, quizá. Su rostro no dejaba traslucir nada tras la fachada de amabilidad. Pero lo seguí mirando hasta que dejó caer la máscara y un destello de comprensión iluminó sus ojos azules. Entonces, una cosa más que tenemos en común. Me asombró su agudeza, aunque no debería. Siempre era desconcertante descubrir que los pensamientos que tú crees ocultos en realidad están a la vista para que todo el mundo los pueda conocer. No me diga que no lo pensó cuando decidió venir aquí. El té se había terminado. Dejé a un lado la taza y retomé mi madeja de lana. Me estudió con los ojos entornados. Lo pensé, dijo finalmente. Dejó caer la cabeza sobre la almohada con la mirada en el techo bajo. Sin embargo, aun en el caso de que yo fuera lo bastante humano o mezquino para pensar que la ofendería al traer a William aquí, debo pedirle que crea que tal ofensa no fue el motivo de mi viaje. Dejé el ovillo de hilo terminando en la cesta y tomé otra madeja para estirarla sobre el respaldo de una silla de madera. Ahí, mejor. Lo creo, comenté, con la mirada fija en la madeja. Aunque solo sea porque parece demasiado trabajo, lo que ocurre es que no entiendo cuál fue la razón de este viaje. El obvio, permitir que Jamie viera al muchacho. Y el otro obvio, ver a Jamie. Se produjo un marcado silencio. Centré la vista en el hilo, girando en el ovillo mientras enrollaba la hebra por arriba y por abajo, delante y detrás, en un intrincado zigzag que acabaría convirtiéndose en una esfera perfecta. Es usted una mujer notable, dijo por último. Sin duda. ¿En qué sentido? Pregunté sin levantar la vista. Se recostó, pude oír el crujido de sus sábanas. No es ni cautelosa ni sinuosa. De hecho, creo que no he conocido a nadie, ya sea hombre o mujer, tan crudamente sincero. Bueno, no ha sido una elección, afirmé. Llegué al final del hilo y lo metí en la pelota. Nací así. Lo mismo que yo, comentó con voz muy baja. No respondí. No creía que lo hubiera dicho para que yo lo oyera. Me levanté y me dirigí hasta el aparador. Cogí 3 botes, hierbabuena, valeriana y jengibre silvestre, y machaqué las hojas y las raíces secas en el mortero mientras el agua de la olla comenzaba a hervir. ¿Qué está haciendo?, preguntó Lord John. Preparando una infusión para Ian, dije, haciendo un gesto hacia el camastro. La misma hace 4 días. Ah, oímos hablar de usted mientras viajábamos desde Wilmington, prosiguió Gray. Su tono era el de una conversación normal. Parece que es muy conocida en la zona gracias a sus habilidades. Golpeé y molí, y el olor intenso y almizclado del jengibre silvestre llenó la estancia. Dicen que es una mujer con poderes. ¿Qué quieren decir? ¿Lo sabe? Cualquier cosa, desde comadrona hasta médica y desde adivina hasta hechicera. Depende de quién lo diga. Hizo un sonido que podría ser una pequeña carcajada y luego permaneció en silencio. Usted cree que está a salvo, aunque tenía la apariencia de una afirmación. En realidad, me lo está preguntando. Sí, Jamie no hubiera llevado al muchacho si existiera algún peligro. Si conoce a Jamie, seguro que lo sabe, ¿no? Añadí mirándolo. Lo conozco. Lo conoce bien. Permaneció en silencio un instante, excepto por el sonido que producía al rascarse. Lo conozco lo bastante bien, o creo conocerlo, para arriesgarme a dejar a William solo con él, y para estar seguro de que no le dirá la verdad. Vertí el polvo verde y amarillo en una pequeña gasa cuadrada de algodón y la até en forma de bolsita. No, no lo hará, tiene razón en eso. ¿Usted lo haría?
Levanté la vista sorprendida. ¿Realmente cree que lo haría? Estudió mi rostro con cuidado y sonrió. No, contestó con calma, y le doy las gracias. Resoplé y dejé caer la preparación en la tetera. Guardé los botes y me volví a sentar para continuar tejiendo. Fue muy generoso por su parte dejar que Willy fuera con Jamie, y valiente, añadí un tanto irritada. Levanté la vista. Estaba observando el rectángulo oscuro de la ventana cubierta, como si pudiera mirar a través y ver las dos figuras, la una junto a la otra en el bosque. Jamie tuvo mi vida en sus manos durante muchos años, respondió en voz baja. Confío que sea igual con William. ¿Y si Willy recuerda a un mozo de cuadra llamado Mackenzie más de lo que usted creía? ¿O se le ocurre mirar detenidamente su propia cara y la de Jamie? Los muchachos de 12 años no destacan por su aguda percepción, dijo secamente, y creo que para un muchacho que ha vivido toda su vida en la creencia de que es el 9º conde de Lesmer, la idea de que podría ser hijo ilegítimo de un mozo de cuadra escocés es algo que no entraría en su cabeza, o que, de ser así, alejaría de inmediato. Enrollé lana en silencio, escuchando el crujido del fuego. Ian tosía, pero seguía dormido. El perro se había movido y estaba enroscado sobre sus piernas como una manta de piel. Terminé el segundo ovillo de hilo y empecé otro. Uno más y la infusión estaría lista. Si Ian ya no me necesitaba, me recostaría. Grey estuvo tanto tiempo en silencio que me sorprendió cuando habló de nuevo. Cuando lo miré, él no me miraba. En cambio miraba hacia arriba, buscando de nuevo visiones entre las vigas manchadas del humo. Le dije que sentía algo por mi esposa, dijo suavemente. Es así. Afecto, confianza, lealtad. Nos conocíamos de toda la vida. Nuestros padres eran amigos y yo conocía a su hermano. Podría haber sido mi hermana. ¿Y ella estaba satisfecha con eso? ¿Con ser su hermana? Me lanzó y furiosa. Usted no es una mujer con la que se pueda vivir con comodidad. Cerró la boca, pero no podía dejar las cosas así. Se encogió de hombros con impaciencia. Sí, creo que ella estaba satisfecha con la vida que llevaba. Nunca dijo lo contrario. Mi respuesta fue un suspiro demasiado fuerte. Se encogió de hombros, incómodo, y se rascó el cuello. Fui un esposo adecuado para ella, dijo a la defensiva. Que no tuviéramos hijos no fue por mí. No quiero oír eso. ¿No quiere? Su voz era baja, para no despertar a Ian, pero había perdido el tono diplomático, había enfado en ella. Me ha preguntado por qué he venido, ha cuestionado mis motivos y me ha acusado de tener celos. Tal vez no quiera saber, porque si lo hace no podrá seguir pensando de mí lo que decidió pensar desde el principio. ¿Y cómo diablos sabe lo que decidí pensar sobre usted? Su boca se torció en una expresión que bien hubiera podido ser una mueca en un rostro menos apuesto. ¿No es así? Lo miré a la cara durante un minuto sin preocuparme por ocultar nada. Ha mencionado los celos, dijo Grey en voz baja un momento después. Lo he hecho, y usted también. Miró hacia otro lado y después de un momento continuó. Cuando supe que Isobel había muerto, no significó nada para mí. Habíamos vivido juntos durante años, aunque no nos veíamos desde hacía 2. Pensé que habíamos compartido una cama y una vida que debería importarme, pero no era así. Respiró profundamente y vi cómo se movía las sábanas mientras se acomodaba. Ha mencionado la generosidad. No fue eso. He venido para saber si todavía podía sentir, continuó. Aún tenía la cabeza vuelta hacia la ventana cubierta, oscura por la noche. Si eran mis propios sentimientos los que habían muerto o solo Isobel. ¿Solo Isobel? Repetí. Permaneció inmóvil mirando a los lejos. Al menos puede sentir vergüenza,
comentó muy suavemente. Me di cuenta de que ya era muy tarde. El fuego había ido bajando de intensidad y el dolor de mis músculos me decía que hacía rato que debía haberme ido a la cama. Ian estaba inquieto, se agitaba y gemía, y Rolo se levantó y lo acarició con el hocico, sollozando. Fui a lavarle la cara, le ahuequé la almohada y le arreglé las sábanas con pequeños murmullos de consuelo. Estaba medio despierto. Le levanté la cabeza y le di una taza de la infusión sorbo a sorbo. Te sentirás mejor por la mañana. Tenía unas cuantas manchas en el cuello, aunque todavía pocas. La fiebre había bajado y había relajado el ceño. Le lavé la cara una y otra vez y lo coloqué sobre la almohada, donde posó la mejilla sobre el lino fresco y quedó dormido otra vez al instante. Como quedaba una cantidad generosa de la infusión, serví otra taza y se la alcancé a Lord John. Sorprendido, se sentó en la cama y cogió la taza. Y ahora que ha venido y lo ha visto, ¿todavía le afecta? Me miró fijamente durante un instante bajo la luz de las velas. Oh, sí. Con mano firme bebió de la taza. Que Dios me ayude. Añadió de una manera tan trivial que casi parecía informal. Ian pasó una mala noche, y cuando logró sumirse en un sueño reparador, cerca de la madrugada aproveché para descansar y disfrutar el suelo de unas pocas horas de sueño, hasta que me despertó el rebuzno de Clarence, la mula. Era una criatura muy sociable, que se alegraba profundamente de la presencia de cualquiera que considera amigo, categoría que abarcaba casi a todo lo que andara sobre cuatro patas. Expresaba su alegría con una voz que resonaba en la ladera de la montaña. Rolo, ofendido por haber sido reemplazado en su puesto de perro guardián, saltó de la cama de Ian. Me pasó por encima y salió por la ventana, habiendo aullado como un lobo. Me desperté de inmediato y me puse en pie, tambaleándome. Lord John, que estaba sentado a la mesa con la camisa puesta, también parecía sobresaltado, aunque yo no sabía si era por el barullo o por mi aspecto. Salí pasándome con prisa los dedos por los mechones desalineados, y con el corazón latiendo con más rapidez, con la esperanza de que fuera Jamie, que regresaba. Mi corazón dejó de saltar cuando vi que no eran Jamie y Willy, y mi desilusión se transformó en asombro cuando vi quién era el visitante. El pastor Gottfried, jefe de la iglesia luterana de Salem. Había visto al pastor en las casas de mis enfermos, pero encontrarlo tan lejos era algo insólito. Se tardaba casi 2 días a caballo desde Salem, y el alemán luterano más próximo a nuestra propiedad se hallaba a más de 25 kilómetros, en tierra salvaje. Podía ver el lodo y el polvo en la chaqueta negra del pastor, fruto de sus repetidas caídas, y como era un hombre acostumbrado a cabalgar, pensé que tenía que ser algo muy urgente lo que le traía a un lugar tan alejado. «Fuera, perro malvado», dije a Rolo, que mostraba los dientes y rugía al visitante. Para disgusto del caballo y del pastor, «¡Quieto!», he dicho. Rolo me lanzó una mirada y se tranquilizó con aire de ofendida dignidad, como si sugiriera que, si quería dar la bienvenida a casa a obvios malhechores, él no se haría responsable de las consecuencias. El pastor era un hombrecito rechoncho, con una barba gris y rizada que cubría su rostro como una nube de tormenta, aunque éste solía ser luminoso y sonriente, aunque ahora no sonreía. Estaba pálido y tenía los ojos rojos a causa del agotamiento. «Melin Dam», saludó quitándose el sombrero e inclinando la cabeza. «Ist mein Herr?» Yo hablaba un poco de alemán y me di cuenta de que buscaba a Jamie. Señalé el bosque con la cabeza para indicarle que no estaba. El pastor parecía aún más consternado y agitaba las manos angustiado. Dijo varias cosas con urgencia en alemán y, al ver que no lo comprendía, las repitió más despacio y más alto, empleando su cuerpo pequeño y regordete para expresarse, e intentando hacerme comprender por pura fuerza de voluntad. Seguía haciendo gestos hasta que una voz habló cortante. «Was ist los?», quiso saber Lord John, saliendo a la puerta. «Was habt ihr gesagt?» «Me alegro
Me alegró ver que se había puesto los calzones, aunque seguía descalzo y con el cabello suelto sobre los hombros. El pastor me dirigió una mirada escandalizada, pensando en lo peor, pero cambió de expresión ante las rápidas explicaciones de Lord John. El pastor me dirigió una inclinación de disculpas y habló nervioso con Gray, agitando los brazos y tartamudeando en sus prisas por explicar la historia. ¿Qué? Pregunté, incapaz de comprender más que un par de palabras en aquel torrente de alemán. ¿Qué es lo que está diciendo? Gray me miró con un gesto sombrío. ¿Conoce a una familia llamada Müller? Sí, respondí, alarmándome de inmediato. Hace 3 semanas ayudé a nacer a la hija de Petronella Müller. Ah, Gray se humedeció los labios y miró al suelo. No quería contármelo. Me temo que la niña ha muerto, y también la madre. No, no. Me dejé caer en el banco al lado de la puerta, invadida por una sensación de total negación. No, no puede ser. Gray se pasó una mano por la boca, asintiendo mientras el pastor seguía hablando con nerviosismo, con sus manos pequeñas y regordetas. Dice que tenían Masarn. Supongo que será sarampión. ¿Flecken soll a lich with this? Le preguntó el pastor, señalando las huellas aún visibles del sarpullido en su rostro. El pastor asintió enérgicamente, repitiendo Flecken Masarja y palmeándose las mejillas. ¿Pero para qué quiere a Jamie?, pregunté, sumando el desconcierto a la angustia. Creo que Jamie hará que Herr Müller entre en razón. ¿Son amigos? No, no exactamente. Jamie golpeó a Gerald Müller en la boca y lo tiró al suelo la primavera pasada frente al molino. Lord John torció un músculo de la mejilla aún cubierta de costras. Ya veo. Supongo que el término razonar no es el adecuado. Con Müller no se puede razonar con nada que sea más sofisticado que un hacha. Pero ¿en qué está siendo poco razonable? Gray frunció el entrecejo y me di cuenta de que no entendía lo de sofisticado, aunque captaba el sentido. Vaciló, se volvió, preguntó algo más al pastor y luego escuchó el consiguiente torrente del alemán. Poco a poco, con constantes interrupciones y mucha gesticulación, explicó la historia. Había una epidemia de sarampión en Cross Creek, tal como había dicho Lord John. Era evidente que se había extendido por las zonas rurales. Había varias casas afectadas en Salem, pero los Müller, que vivían aislados, habían contraído la enfermedad hacía muy poco tiempo. No obstante, el día antes de que aparecieran las primeras señales de sarampión, pasaron unos indios que pedían comida y bebida. Müller, cuyas opiniones respecto a los indios conocía bien, los trató mal. Los indios, ofendidos, hicieron signos misteriosos antes de marcharse. Cuando el sarampión apareció en la familia al día siguiente, Müller estaba convencido de que la enfermedad era un maleficio de los indios. Pintó símbolos en las paredes y mandó a llamar al pastor para que realizara un exorcismo. Creo que es eso lo que ha dicho, añadió Lord John dudoso, aunque no estoy seguro de lo que quiere decir. No importa, dije con impaciencia, siga. Pero aquellas precauciones no sirvieron para nada. Cuando Petronella y la recién nacida murieron, el anciano perdió el poco juicio que tenía. Juró venganza contra los salvajes y obligó a sus hijos y a sus yernos a acompañarlo a los bosques. Ich war dort, ich hab ihn gesehen, argumentó Herr Gutfeld, con el sudor corriéndole por las mejillas al recordar: yo estuve allí, lo vi. Instado por un mensaje histérico de las mujeres, el pastor cabalgó hasta allí. En la cuadra le habían enseñado 2 largas colas de pelo negro que colgaban de la puerta, con la palabra Raye pintada al lado. Eso quiere decir venganza, tradujo Lord John. Lo sé, dije con la boca tan seca que apenas podía hablar. He leído a Sherlock Holmes. Quiere decir que él... Es evidente. El pastor seguía hablando y me sacudía el brazo tratando de transmitirme su urgencia. El rostro de Gray se volvió más severo ante lo que decía y le interrumpió con una pregunta brusca que fue respondida con gestos frenéticos de asentimiento.
Müller viene para acá. Gray me miró alarmado. Chicas, me lo saco. Vamos a dejarlo por acá. Ahora sí. Voy. Impresionado por los cueros cabelludos, el pastor había ido a buscar a Herr Müller, pero descubrió que el patriarca había clavado sus espeluznantes trofeos en el granero y había partido hacia el cerro de Fraser para verme a mí. Si no hubiera estado sentada, me habría desmayado. Sentí que la sangre abandonaba mis mejillas y estaba segura de que estaba tan pálida como el pastor Woodfield. ¿Por qué?, pregunté. Pensará que no puede ser, no puede creer que yo tuviera algo que ver con la muerte de Petronella y de la niña. ¿Puede ser? Me volví hacia el pastor, que se pasó una mano temblorosa por el pelo gris, desordenando los mechones cuidadosamente engrasados. El pastor dice que no sabe lo que pensaba Müller, o lo que se proponía al venir hasta aquí, comentó Lord John. Lanzó una mirada al pastor. A su favor, salió detrás de Müller y lo encontró 2 horas después desmayado a un lado del camino. El corpulento granjero había pasado varios días sin comer, en búsqueda de venganza. La embriaguez no era común entre los luteranos, pero bajo el estímulo de la fatiga y la emoción, al volver había bebido demasiada cerveza, y eso había sido demasiado para él. Abrumado, había planeado manear su mula, pero entonces se puso la chaqueta y se quedó dormido entre los madroños en el borde del camino. El pastor no había intentado levantarlo, ya que conocía su temperamento y sabía que sería aún peor por la bebida. En cambio, se había subido a su caballo y había corrido a prevenirnos, confiando en que llegaría tiempo para advertirnos. No tenía dudas de que mi man podría enfrentarse a Müller, fueran cuales fueran su estado o sus intenciones. Pero si Jamie no estaba, el pastor nos miraba a Lord John y a mí una y otra vez, con impotencia. Village sollten hem, sugirió dejando claro el significado al señalar con la cabeza hacia el prado. No puedo marcharme, dije, haciendo un gesto hacia la casa. Main, por Dios. ¿Cómo se dice sobrino? Mein Jünger, man is ich gut. Perdón, chicas. Ich nicht ich strang, corrigió con rapidez Lord John. Haben Sie jemals Masern gehabt? El pastor movió la cabeza y la angustia se convirtió en verdadera alarma. Él no ha pasado el sarampión, comentó Lord John, volviéndose hacia mí. No debe quedarse aquí o correrá peligro de contagiarse, ¿no es así? Sí, el shock comenzaba a desaparecer y yo empezaba a recuperarme. Sí, debe irse de inmediato. Se puede acercar a usted porque usted ya no es contagioso, pero Ian sí. Intenté arreglarme el cabello que lo tenía de punta, y no era de extrañar, horrorizada por el recuerdo de los cueros cabelludos del granero de Müller. Lord John hablaba con autoridad al pequeño pastor para que se marchara pronto. Tirándole de la manga, Grutfield protestaba, pero cada vez menos. Volvió a mirarme con un gesto de preocupación. Yo le sonreí, tratando de tranquilizarle, aunque estaba tan angustiada como él. «Danke», dije. «Dígale que estaré bien. ¿Quiere? ¿O no se irá?», me dirigí a Lord John. Este asintió brevemente. «Lo he hecho. Le he dicho que soy un soldado y que no voy a dejar que les pase nada». El pastor se quedó allí un momento con la mano en la brida, hablando seriamente con Lord John. Después dejó caer la brida, se volvió con decisión, se acercó a mí y desde el caballo apoyó una mano sobre mi cabeza. «Seid genehet», comentó. «Benedicit», comenzó Lord John. «Lo he entendido». Permanecimos en silencio observando cómo se alejaba por la arboleda de castaños. Todo parecía incongruentemente tranquilo, con el suave sol otoñal sobre mis hombros y los pájaros realizando su cometido en las copas de los árboles. El golpeteo lejano de un pájaro carpintero y el dueto líquido de los ruiseñores que vivían en la enorme pise azul.
No había lechuzas, pero claro, no podía haber lechuzas a media mañana. Me pregunté quién habría sido el blanco de la ciega venganza de Müller. Su granja estaba lejos de la línea que separaba el territorio indio de los asentamientos, pero podía haber llegado hasta alguna aldea de Tuscarora o Cherokee, en función de la dirección que hubiera tomado. ¿Habría entrado en alguna aldea? Y si era así, ¿qué matanza habría dejado tras de sí? O peor, ¿qué matanza seguiría? Me estremecí pese al calor del sol. Müller no era el único hombre que creía en la venganza. La familia, el clan o la aldea del que hubiera matado también buscaría venganza y no se tendrían con los Müller, si es que conocían la identidad de los asesinos. Y si no era así, si solo sabían que los asesinos eran blancos, me estremecí otra vez. Había escuchado suficientes historias de masacres para darme cuenta de que las víctimas casi nunca hacían nada para provocar su destino. Solo tenían la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El cerro de Fraser estaba justo entre la granja de los Müller y los poblados indios, lo que en este momento parecía ser el lugar equivocado. Cuánto me gustaría que Jamie estuviera aquí. No me di cuenta de que había hablado en voz alta hasta que Lord John contestó. Yo también, aunque empiezo a pensar que William estaría más seguro fuera, y no solo por la enfermedad. Lo miré, dándome cuenta de repente de lo débil que seguía estando. Era la primera vez que salía de la cama en una semana. Estaba pálido con las huellas de su sarpullido, y se agarraba a la jamba de la puerta para apoyarse, para evitar caerse. No debería estar levantado, exclamé y lo cogí del brazo. Vaya a acostarse de inmediato. Estoy bastante bien, dijo, irritado, pero no protestó cuando insistí en que volviera a la cama. Me arrodillé para examinar a Ian y estaba inquieto y con mucha fiebre. Tenía los ojos cerrados, la cara hinchada y desfigurada por las ronchas y los ganglios del cuello inflamado y duros. Rollo metió el hocico bajo mi codo oliendo a su amo y gimiendo. Se pondrá bien, comenté con firmeza. ¿Por qué no vas afuera a vigilar si vienen visitas? Rollo ignoró mi sugerencia y se sentó con paciencia observando cómo mojaba el paño en agua fría y lavaba a Ian. Lo animé para que se despertara. Le cepillé el cabello, le di la vacinilla y lo obligué a que tomara sirope de bálsamo de abejas mientras esperaba el alegre anuncio de Clarence de que se acercaban visitas. Fue un día largo, después de varias horas sobresaltándome ante cada ruido y mirando hacia atrás con cada paso. Cumplí con la rutina. Me ocupé de Ian, que tenía fiebre y se sentía muy mal, de los animales del jardín, de recoger pepinos para ponerlos en salmuera y de poner a Lord John, que quería ayudarme a desgranar judías. Miré hacia el bosque con nostalgia, en el camino desde el retrete al corral de las cabras. Hubiera dado cualquier cosa por adentrarme en aquellas profundidades verdes y frescas. No sería la primera vez que tenía ese impulso, pero el sol otoñal caía sobre el cerro y las horas transcurrían con tranquilidad sin señales de Gerard Müller. Hábleme sobre ese Müller, dijo Lord John. Había recuperado el apetito y terminó su plato de gachas fritas, pero dejó a un lado la ensalada de diente de león y guava. Tomé un tallo tierno de guava del cuenco y lo mordisqueé disfrutando del intenso sabor. Es el jefe de una gran familia de alemanes luteranos, como ya habrá advertido. Viven a unos 25 kilómetros de aquí abajo, en el valle del río. ¿Sí? Gerard es corpulento y testarudo, como ya habrá adivinado. Habla un poco de inglés, pero no mucho. Es viejo, pero es fuerte. Aunque podía ver al anciano con los hombros fibrosos, echando sacos de 25 kilos de harina en su carreta como si fueran sacos de pluma. Esa pelea que tuvo con Jamie, ¿puede guardarle rencor? Es una persona vengativa, pero no creo que por eso le guarde rencor. No fue exactamente una pelea. Mené la cabeza, buscando la manera de describirlo. ¿Sabe algo sobre mulas? Sonrió y levantó las cejas. Un poco. Bueno, Gerard Müller es una mula. No es que tenga mal carácter o que sea estúpido, pero no presta
atención a nada que no sea lo que está en su cabeza, y cuesta mucho trabajo sacarlo de ahí. No había estado presente en el altercado del molino, pero Ian me lo había descrito. El anciano se había empeñado en que Felicia Wallam, una de las 3 hijas del molinero, le había dado una cantidad menor y que le debía otro saco de harina. En vano, Felicia dijo que le había traído 5 sacos de trigo. Lo había molido y había llenado 4 sacos con la harina resultante. Insistió en que la diferencia se debía a las cascarillas y a las vainas que se retiran del cereal. 5 sacos de trigo equivalían a 4 sacos de harina. ¡Fum!, decía Müller, agitando la mano abierta frente a su cara. Es Hitzum. No había manera de convencerlo, y comenzó a jurar en alemán, mirando de manera amenazadora y arrinconando a la muchacha. Ian, que había intentado sin éxito distraer al anciano, había salido a buscar a Jamie, que estaba fuera hablando con el señor Wallam. Ambos hombres entraron apresuradamente, pero no tuvieron más éxito que Ian a la hora de intentar convencer a Müller de que no lo habían engañado. Ignorando sus exhortaciones, había avanzado hacia Felicia, dispuesto a tomar a la fuerza el saco extra de harina de la pila que tenía detrás. En ese punto Jamie dejó de intentar razonar con él y le pegó, dije. Al principio se había mostrado reticente a hacerlo, ya que Müller tenía casi 70 años, pero cambió con rapidez de idea cuando el primer golpe rebotó en la mandíbula de Müller, como si estuviera hecha de roble. El anciano se había vuelto contra él como un jabalí acorralado, con lo cual Jamie le golpeó primero en el estómago y después en la boca con tanta fuerza como pudo, derribando a Müller y rompiéndose los nudillos contra los dientes del hombre. Con una palabra a Wallam, que era cuáquero y por tanto se oponía a la violencia, agarró a Müller de las piernas y arrastró al aturdido granjero al exterior, donde uno de los hijos Müller esperaba con paciencia en la carreta. Levantando al hombre por el cuello de la camisa, Jamie lo sujetó contra la carreta y lo sostuvo allí, hablándole con tranquilidad en alemán, hasta que el señor Wallam, que había redistribuido con rapidez la harina, salió y cargó 5 sacos en la carreta, bajo la mirada penetrante del anciano. Müller los contó 2 veces con cuidado, se volvió hacia Jamie y dijo con dignidad, «Danke, mein Herr», a continuación. Se subió a la carreta junto a su desconcertado hijo y se marchó. Grace se rascó los restos del sarpullido sonriente. «Ya veo, entonces, ¿no tiene mala voluntad?» Negué con la cabeza masticando y tragué. «En absoluto. Fue muy amable conmigo cuando fui a la granja para ayudar en el nacimiento de la niña. Se me hizo un nudo en la garganta al recordar que ya no estaban, y me atraganté con las hojas de diente de león, haciendo que la bilis ascendiera hasta la garganta». «Tome», dijo Gray, empujó la jarra con cerveza hacia mí. Bebí y la frescura del líquido calmó durante un instante su sabor amargo. Dejé la jarra y me quedé un minuto con los ojos cerrados. Entraba una brisa suave por la ventana y noté que la mesa estaba caliente debido al sol. Todos los pequeños placeres de la existencia física seguían siendo míos, y yo en aquel momento era más consciente de ellos, porque sabía que se los habían arrebatado bruscamente a otros que apenas los habían saboreado. «Gracias», intervine abriendo los ojos. Gray me observaba con una expresión de profunda simpatía. «No es que no haya sucedido antes», comenté con la súbita necesidad de dar una explicación. «Aquí mueren con facilidad, en especial los jóvenes, y casi no puedo hacer nada». Sentí algo cálido en mi mejilla y me sorprendió tocar una lágrima. Gray sacó un pañuelo de la manga y me lo alcanzó. No estaba demasiado limpio, pero no me importó. «Me he preguntado qué es lo que él vio en usted», afirmó en tono deliberadamente ligero. Jamie. «¿Así? Qué halagador», me soné la nariz. «Cuando comenzó a hablarme de usted, ambos creíamos que estaba muerta», señaló, y aunque es evidente que es una mujer hermosa, nunca habló de su aspecto. Para mi sorpresa me cogió la mano y la apretó. Usted tiene su valor», dijo. Eso me hizo reír un poco.
Si supiera, contesté. No dijo nada, pero sonrió un poco y pasó un dedo suave y cálido por los nudillos de mi mano. Él nunca se detiene por temor a lastimarse. Creo que usted tampoco. No puedo, suspiré, y me soné la nariz. Había dejado de llorar. Soy médica. Sí, afirmó en voz baja y se detuvo. Y no le he agradecido que me haya salvado la vida. No he sido yo. No hay mucho que pueda hacer ante una enfermedad. Todo lo que puedo hacer es estar ahí. Un poco más que eso, dijo secamente y soltó mi mano. ¿Tiene más cerveza? Comenzaba a ver con claridad lo que había visto Jamie en John Gray. La tarde transcurrió con tranquilidad. Ian tosía y se quejaba, pero al anochecer se desarrolló la erupción y la fiebre bajó. Bajó un poco. No quería comer y se me ocurrió que podría darle leche. Eso me hizo recordar que ya era hora de ir a ordeñar. Dejé mi costura, murmuré algo a Lord John y fui hasta la puerta. Al abrirla me encontré frente a Gerard Müller en el patio de la entrada. Los ojos de Müller eran de color castaño rojizo y siempre parecía que ardían con una intensidad interior. Ahora brillaban aún más a causa de la fragilidad de la piel que lo rodeaban. Me miraba fijamente y asintió una vez y luego otra. Había encogido desde la última vez que lo había visto. Estaba completamente demacrado, aunque seguía siendo un hombre grande. Ahora era más huesudo que músculo, más hueso que músculo. Su rostro era la calavera de un anciano. Sus ojos se clavaron en mí con una única chispa de vida que quedaba en su cuerpo. Herr Müller, dije con una voz que sonó tranquila a mis oídos. Esperaba que a él le sonara igual. We had Hutch, digamos. El anciano se balanceaba frente a mí, como si la brisa nocturna fuera a derribarlo. No sabía si había perdido su montura o si la había dejado más abajo, pero no había señales de ningún caballo o mula. Dio un paso hacia mí y de manera involuntaria retrocedí. Frau Clara, dijo en tono de súplica. Me detuve. Quería llamar a Lord John, pero vacilé. No iba a llamarme por mi nombre de pila si deseara hacerme daño. Están muertas, explicó. Mein Machen, mein Kind. Las lágrimas salieron de sus ojos inyectados en sangre y descendieron por sus mejillas demacradas. La miseria de sus ojos era tan aguda que extendí el brazo y tomé su mano enorme y marcada por el trabajo entre la mía. Lo sé, contesté, lo siento. Asintió otra vez y dejó que lo llevara hasta el banco, donde se sentó súbitamente, como si toda la fuerza de las piernas le hubiera abandonado, y me obligó a sentarme con él. La puerta se abrió y John Gray salió. Llevaba la pistola en la mano, pero cuando le hice un gesto con la cabeza, se la introdujo de inmediato en la camisa. Gnädige Frau, comentó. Con rapidez se volvió y me abrazó apretándome contra su casaca sucia. Se sacudía a causa de los sollozos y aún sabiendo lo que había hecho, le pasé los brazos por el cuello. Olía fatal, a edad y a olor, a cerveza, a sudor y a suciedad, y debajo de todos aquellos olores estaba el hedor a sangre seca. Me estremecí con una mezcla de lástima, horror y repulsión, pero no podía soltarme. Por fin me soltó y de repente vio a Lord John, quien no sabía si debía intervenir o no. El anciano se sobresaltó al verlo. «Mein Gott», exclamó horrorizado. «Herr Marsen». El sol se estaba poniendo con rapidez, bañando la entrada con una luz sangrienta, e incidía en el rostro de Lord John, iluminando sus ronchas y haciendo que se ruborizara. Müller se volvió hacia mí y me agarró con fuerza la cara con sus enormes manos toscas. Sus pulgares me rasparon las mejillas, y una expresión de alivio apareció en sus ojos hundidos al ver que mi piel estaba limpia. «Gott sei Dank», dijo, y me soltó la cara. El anciano comenzó a buscar algo en su abrigo, diciendo cosas en alemán que no pude entender. «Dice que tenía miedo de haber llegado tarde y se alegra de que no sea así», explicó Gray mientras contemplaba al anciano granjero con disgusto. «Dice que le ha traído algo, un talismán que la mantendrá a salvo de la enfermedad y la protegerá de las maldiciones». El anciano sacó de su chaqueta algo envuelto en tela y lo dejó sobre mi falda, aún farfullando en alemán. Le agradece toda la ayuda que ofreció a su familia y considera que es una mujer muy buena,
tan querida para él como una de sus nueras. Dice que Müller abrió el trozo de tela con manos temblorosas y Gray no pudo continuar. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Debí de hacer algún movimiento involuntario porque cayó al suelo con la bolsita de cuero, dejando al descubierto un manojo de pelo entrecano, en el que todavía había un pequeño adorno de plata y las plumas de pájaro carpintero empapadas en sangre. Müller continuaba hablando y Gray trataba de traducir, pero yo solo entendía a medias. En mis oídos resonaban las palabras que había escuchado un año antes, al lado del arroyo, en la voz suave de Gabriel, traduciendo a Nayawene. Su nombre significa: puede ser, puede suceder. Ahora todo lo que me quedaba como consuelo eran sus palabras. Ella dice que no debes preocuparte. La enfermedad es enviada por los dioses. No será por tu culpa. Bueno, ahora empezamos el capítulo 29, Sepulturas. Jamie olió el humo mucho antes de que pudieran ver la aldea. Willy vio cómo se ponía rígido y se tensaba en la silla mirando con cautela alrededor. ¿Qué ocurre?, susurró el muchacho. ¿Qué hay? No lo sé, mantuvo la voz baja, aunque no había posibilidad de que nadie los oyera. Descendió del caballo, entregó las riendas a Willy y señaló un risco en cuyo pie había unos arbustos. Lleva los caballos detrás del risco, dijo. Allí hay un sendero trazado por los venados, que conduce hasta un bosque. Quédate entre los árboles y espérame allí. Vaciló porque no quería asustar al muchacho, pero no quedaba otro remedio. Si al oscurecer no he vuelto, vete inmediatamente, no esperes a la mañana. Regresa por el arroyo que acabamos de cruzar. Gira a tu izquierda y continúa hasta que oigas una cascada. Detrás de ella verás una cueva que usan los indios en sus cacerías. Un pequeño borde blanco apareció alrededor del iris azul del muchacho. Jamie le apretó la pierna, justo encima de la rodilla para enfatizar las instrucciones, y sintió el estremecimiento que le recorría el músculo del muslo. Quédate allí hasta que amanezca, ordenó, y si no he regresado para entonces, vuelve a casa. El sol debe estar a tu izquierda durante la mañana y a tu derecha después del mediodía. Después de 2 días de viaje, deja las riendas del caballo sueltas, ya que estarás lo bastante cerca como para que encuentres solo el camino. Respiró profundamente preguntándose qué más podía decirle, pero no quedaba nada más. Que Dios te acompañe, muchacho. Le lanzó una sonrisa para infundirle confianza. Dio una palmada al caballo para que comenzara a andar y se volvió hacia el olor a quemado. No era el olor característico de las fogatas que se hacían en las aldeas, ni siquiera el de los grandes fuegos de las ceremonias que Ian le había explicado, cuando quemaban árboles en el centro de la aldea. Aquellas eran del tamaño de las hogueras de Beltane, le había dicho Ian, y conocía el crujido y el tamaño de aquellas llamas. El olor provenía de un fuego mucho mayor. Con gran cuidado realizó un amplio círculo y se acercó hasta una pequeña colina desde donde sabía que tendría una vista panorámica de la aldea. Tan pronto como salió de la protección del bosque, pudo ver las nubes de humo gris que ascendían desde el lugar donde se encontraban las viviendas indias. Había una gruesa columna de humo marrón sobre el bosque hasta donde le alcanzaba la vista. Inspiró, tosió y con rapidez se llevó el pliegue de la capa a la nariz y a la boca, mientras se persignaba con la mano libre. Había olido la carne quemada antes y sintió un repentino sudor frío al recordar las piras funerarias de Culloden. Encontrarse ante tal desolación lo llenó de recelo. Observó con cuidado, buscando alguna señal de vida entre las ruinas. Para nada se movía, salvo el humo agitado por el viento que golpeaba las casas ennegrecidas. ¿Habrían sido los Cherokee que habrían atacado desde el sur, o los últimos habitantes de alguna de las tribus algonquinas del norte, los Nanticoques o los Tuteloes? Una bocanada de humo acompañada de olor a carne quemada le golpeó la cara.
Se inclinó para vomitar, intentando ignorar los cultivos quemados y las familias asesinadas, y al enderezarse mientras se limpiaba la boca, oyó un ladrido lejano. Eso lo tranquilizó, ya que sabía que los pobladores de la zona no llevaban perros para atacar. Se dio la vuelta y descendió con rapidez en esa dirección con el corazón latiendo aceleradamente. Si había supervivientes de la masacre, los perros estarían con ellos. Al llegar a la aldea, continuó el silencio sin atreverse a gritar. El fuego se había iniciado hacía menos de un día, puesto que la mitad de las paredes todavía se mantenían en pie. Quienquiera que los hubiera iniciado seguía cerca, sin duda. El perro lo descubrió primero. Era un gran perro cruzado amarillo. Jamie lo conocía, ya que pertenecía a Onakara, uno de los indios que salía de caza con Ian. Fuera de su territorio habitual, el perro no ladró ni corrió, sino que se quedó esperando a la sombra de un pino con las orejas gachas y gimiendo un poco. Jamie se aproximó poco a poco extendiendo la mano. Balashmat, murmuró, ¿dónde está tu gente? El perro estiró el hocico, todavía gruñendo, y le olfateó la mano. Arrugó las fosas nasales y al reconocerlo se relajó un poco. Sintió entonces una presencia humana. Levantó la vista y se encontró con el rostro del propietario del perro. La cara de Onakara estaba pintada con rayas blancas desde el cabello hasta la barbilla, pero bajo la pintura sus ojos no tenían vida. Onakara no respondió, se volvió y se adentró en el bosque, seguido por su perro. Jamie caminó tras ellos. Al cabo de media hora salieron a un claro donde los supervivientes habían instalado el campamento. Mientras lo atravesaban vio rostros conocidos. En unos vio que lo reconocían y en otros distinguió aquella mirada de dolor y desesperación que él conocía también. La perspectiva infinita de dolor y desesperación. Faltaban muchos. Había visto antes escenas como aquella. Mientras caminaba, los fantasmas de la guerra y la muerte aparecían a sus pies. Había visto a una joven en las Highlands sentada en el escalón de la puerta de su casa humeante con el cuerpo de su marido a sus pies. Tenía el mismo gesto perplejo de la joven india que se encontraba junto al sicomoro. Sin embargo, poco a poco advirtió algo diferente a sus recuerdos de guerras anteriores. Tiendas indias moteaban el claro. Había bultos apilados en los bordes y los caballos y los ponis estaban atados entre los árboles. No se trataba de un éxodo de gente a la que habían saqueado y huían para salvar su vida. Era una retirada ordenada, con la mayoría de sus bienes terrenales bien empaquetados y cargados. ¿Qué había ocurrido en Ooka? Nakonakweto estaba en una tienda, en el lado más alejado del claro. Onakara levantó la tela que tapaba la entrada e hizo un gesto a Jamie para que entrara. Un destello apareció en los ojos del anciano, pero se desvaneció al verlo, y lo sustituyó por una sombra de dolor. El cacique cerró los ojos para recuperarse y después los abrió. ¿No se han encontrado con la mujer que cura ni con la mujer que vive en mi casa? Habituado a la costumbre india que consideraba de mala educación pronunciar el nombre de las personas, salvo en una ceremonia, Jamie supo que se refería a Gabriel y a la anciana Nayawene. Negó con la cabeza, a sabiendas de que aquel gesto iba a acabar con la última chispa de esperanza que le quedaba. No sería un consuelo, pero sacó el frasco con coñac y se lo ofreció a modo de disculpas por no traer buenas noticias. Neconahueto lo aceptó y con un gesto llamó a una mujer, que rebuscó entre los bultos junto a la pared y le dio una jarra. El anciano sirvió una cantidad que hubiera tumbado a un escocés y después de beber se lo alcanzó a Jamie. Tomó un sorbo por cortesía y le devolvió la jarra. No era ético para las costumbres indias tratar inmediatamente el tema de la visita, pero no tenía tiempo para charlas y el anciano tampoco tenía ganas de oírlas. ¿Qué ha pasado?, preguntó con brusquedad. Enfermedad, respondió con tranquilidad Nakowaneto. Sus ojos se humedecieron y lagrimearon a causa de los vapores del coñac. La historia fue surgiendo interrumpida por tragos de coñac. El sarampión había aparecido en la aldea extendiéndose como el fuego. Durante la primera semana murió un cuarto de habitantes de la tribu.
Ahora ya solo quedaba una cuarta parte de vida. Cuando comenzó la enfermedad, Nayahwene cantó sobre las víctimas, pero cuando continuó extendiéndose, se fue al bosque en busca de... Jamie no conocía tantas palabras, pero pensó que debía de ser un talismán o una planta. O tal vez esperaba una visión que le dijera lo que tenía que hacer, como llegar a un acuerdo con el diablo que les había traído esa enfermedad, o el nombre del enemigo que los había maldecido. Gabriel y Berta la habían acompañado porque era vieja y no debía andar sola. Ninguna de las tres había regresado. Nacocnahueto se balanceaba un poco, aferrado a la jarra. La mujer se inclinó para quitársela, pero él la apartó y ella obedeció. Habían buscado a las mujeres y no habían conseguido encontrar su rastro. Tal vez las habían atacado otros indios o habían enfermado y muerto en el bosque. Pero la aldea no tenían chamán que hablara por ellos y los dioses no los escuchaban. Estamos malditos. El cacique hablaba arrastrando las palabras y la jarra se balanceaba peligrosamente entre sus manos. La mujer se arrodilló y le puso las manos en los hombros para sujetarlo. Dejamos a los muertos en las casas y les prendimos fuego, explicó la mujer. Sus ojos estaban oscuros por el dolor, pero aún había algo de vida en ellos. Ahora nos iremos al norte, a Oglanataca. Sus manos apretaron sus hombros del cacique mientras hacía un gesto a Jamie. Tú irte ahora. Salió impregnado por el dolor del lugar, de la misma manera que el humo había impregnado sus prendas y su pelo. Y mientras abandonaba el campamento, dentro de su corazón chamuscado, brotó un pequeño rayo de egoísmo y sintió un enorme alivio porque esta vez no había caído sobre él. Su mujer estaba viva y su hijo estaba a salvo. Miró hacia el cielo y vio el pálido resplandor del sol al ponerse. Apuró el paso. No le quedaba mucho tiempo, puesto que la noche llegaría en poco tiempo. Bueno, aquí ya terminó este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya divertido un poco la producción. Y bueno, feliz día de Halloween. Y bueno, nos volveremos a ver, chicas. Besito. Saludos a todas y gracias por el acompañamiento. Bueno, nos vemos. Chao, chao.